quisiera por favor que me ayude a orar. Ayúdeme a orar, por favor. Vamos a interceder a aquellos que son cristianos ya con raíces en Cristo, que son iglesia. Por favor, ayúdeme a orar en este momento para que estos minutos que vamos a estar en esta transmisión pueda alcanzar a muchas personas que no conocen de Cristo y que puedan ser impactados por la unción y por la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en este momento, en este tiempo, por el privilegio que nos concedes, Señor, a través de estos medios de podernos conectar en línea contigo, Señor, porque tú no tienes fronteras, no hay barreras, Señor, para ministrar tu Espíritu Santo en nuestras vidas, desde cualquier lugar del mundo, Señor. Yo oro en este momento en tu nombre, Padre, y te pido que tu presencia y que tu palabra corra y sea glorificada y caigas en buena tierra, Señor. Caiga en nuestro corazón, Señor, que quede sembrada tu palabra ahí y que pueda producir, Señor, raíces a lo profundo y así crecer, Señor, para dar frutos, Señor. Te pido, Dios mío, que nos bendigas estos minutos a todas las personas que se van a conectar y que verán esta transmisión en diferido. Te pido, amado Dios, que tu presencia, que tu palabra, Señor, transformes las vidas, porque solo tu palabra, Señor, puede transformar la vida del hombre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén y amén. Si ya me ayudaste a compartir esta transmisión, te voy a invitar a que tomes tan amable tu Biblia. Vamos a ir a la palabra del Señor. Te voy a invitar a que tomes tu Biblia y vamos al libro de Colosenses, el capítulo 2 y el verso 7. La Biblia dice algo maravilloso en el libro de Colosenses, el capítulo 2, donde hoy vamos a estar meditando. Colosenses, el capítulo 2 y el verso 7. Colosenses está después del libro de Filipenses en el Nuevo Testamento. Así que toma tu tiempo, toma tu Biblia. Hoy vamos a leer bastante pasajes bíblicos, porque todo lo que decimos lo hacemos con fundamento bíblico, porque toda nuestra fe está basada en la palabra del Señor. Amén, mi querido hermano Julio Severiche, Dios te bendiga también y te siga usando grandemente. Amén, Fabiola Robledo, Dios le bendiga. Vamos a estudiar entonces la palabra del Señor, Colosenses, el capítulo 2 y el verso 7. Yo lo voy a leer y voy a leer dos versiones. Amén. Dice así: arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. Otra versión interesante, que es la Nueva Traducción Viviente, dice: arraíganse profundamente en Él y edifiquen toda su vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a entrar en unos minutos a meditar en esta porción de la palabra del Señor. Algo muy interesante que nos quiere decir el Espíritu Santo a través de esta carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Colosenses. Esta carta precisamente fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses, la cual estaba ubicada en una provincia romana a unos 160 kilómetros al este de Éfeso. Nos dice que registros históricos y eruditos bíblicos presumen que Pablo escribió esta carta mientras aún estaba encarcelado en algún lugar de Roma por causa de la predicación del Evangelio. Esta pequeña iglesia, porque realmente era una iglesia pequeña la que había en Colosas, había sido el resultado de los 3 años de ministerio del apóstol Pablo cuando estuvo precisamente predicando en Éfeso. Sin embargo, una situación, algo estaba pasando en esa iglesia o en ese lugar. Luego de un tiempo llegan noticias al apóstol Pablo acerca del resurgimiento de una falsa doctrina que amenazaba a la iglesia en ese lugar. Al parecer se habían levantado falsos maestros con enseñanzas muy peligrosas que mezclaban herejías, y escucha esto, y ocultismo pagano.
Adicional a esto, como si fuera poco, una corriente filosófica de origen griego estaba tratando de convencer a los hermanos que Jesús no era plenamente Dios, sino un semidios que provenía de otras deidades. Esto era grave, lo cual lo hacía incapaz entonces de poder salvar por sí mismo. Eso es lo que enseñaban estos falsos maestros. Jesús no era entonces suficiente para salvar. Y es por esta razón que el Espíritu Santo insta al apóstol Pablo aún desde la cárcel, para escribir esta carta con una gran urgencia y enviar esta carta a la iglesia para que se guarden de estas falsas enseñanzas y más bien que ellos mismos sean arraigados en Cristo y que sobreedifiquen su vida solamente en Jesucristo como único fundamento, y dice al final, para ser confirmados o fortalecidos en la fe y así dar acciones o obras de gracias al Señor y permanecer en la verdad en la que ellos fueron enseñados ese tiempo que el apóstol Pablo les predicó el Evangelio. Interesantemente, cuando Pablo dice arraigados, hay que entender cuál es el significado de esta palabra, arraigar. Y el significado es tener raíces profundas. Eso es lo que significa ser arraigados, echar raíces profundas o establecerse. También sinónimos puede ser estar firme o ser inamovible. Y sin duda, para nadie es un secreto que para plantar una semilla hay que abrir la tierra y poner la semilla en tierra fértil. ¿Para qué? Para que pueda romper la semilla y así echar raíces hacia lo profundo de la tierra y crecer sobre la superficie. Y es muy interesante, mis queridos hermanos y amigos, que Jesús habló de esto en San Mateo, el capítulo 13 y el verso 3. Y él también explica esto en el verso 18. Y él comienza a decir, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, pero vinieron las aves y se comieron esas semillas. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó porque no tenía profundidad de tierra. Luego dice que parte de esas semillas cayó en los pedregales. Y esas semillas que cayeron en los pedregales, pues tampoco dio fruto o echó raíces porque vino el sol y quemó esa semilla porque no tenía raíz y no profundizó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero finalmente Jesús dice que parte de la semilla cayó en buena tierra y esa dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno, es decir, dio fruto en abundancia. Sin embargo, los discípulos no entendieron este ejemplo, esta parábola que el Señor dijo acerca del sembrador y acerca de la semilla. Sin embargo, en el verso 19, cuando ellos le hicieron la pregunta o le pidieron que le explicara, el Señor les dice de la siguiente manera: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, es decir, los pájaros o las aves, aquí representado por el enemigo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o las pruebas o las enfermedades y todo lo que pueda provenir por causa de la palabra, luego tropieza. Y dice luego, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero luego Jesús dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Es interesante entonces cómo el Señor explica a través de esta parábola del sembrador y la semilla que todos, si te diste cuenta, todos oyeron. Algunos entendieron, pero fue corta su duración
de gozo, o sea, se gozaron al escuchar la palabra del Señor, pero como no echaron raíces, no permitieron que el reino de Dios, que la palabra entrara en sus vidas y echaran raíces, se aferraran en Dios para estar firme, luego no dio fruto, el sol quemó esa semilla, los pedregales, en los espinos la ahogó. Sin embargo, la semilla que cayó en buena tierra, esa dio buen fruto. Y qué importante entonces que el Señor nos dice a través de esta parábola que la semilla debe caer en buena tierra, en tierra fértil. Por eso Efesios, el capítulo 3 y el verso 17 dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Así ustedes podrán comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Y el salmista también nos dice que el justo será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto está en el Salmo capítulo 1 y el verso 3. Y quiero decirte, mi querido amigo y hermano, que esto sucede cuando escuchamos la palabra. Por eso Jesús dijo que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tenga oídos para oír, oiga. Y quiero decirte que toda raíz necesita el agua para poder profundizar en la tierra. Asimismo, oír la palabra de Dios es el nutriente del agua que hará que estemos arraigados, que echemos raíces en tierra fértil, que echemos raíces en Cristo. Jeremías dice algo muy hermoso que encontré en el capítulo 17 y el verso 7. Dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. Las raíces, mis queridos, saben dónde está la vida, el agua. Y dice: él no temerá cuando llegue el calor, porque sus hojas estarán siempre verdes. En época de sequía no se angustiarán, nunca dejarán de dar fruto. El Salmo 92, el verso 12 al 13 nos dice que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y por esa razón también Jesús dijo enfáticamente en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, permanezcan en mí, dijo Jesús, y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Luego dice: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Alabado el nombre del Señor. Pero separados de mí, dice Jesús, nada podemos hacer. Y déjame decirte algo, que todo buen fruto es el resultado de una buena raíz. Sin embargo, todo fruto podrido es el resultado de una mala raíz. Y esto es una aplicación muy real, porque Jesús debe ser tu buena tierra y mi buena tierra. Su palabra debe ser el nutriente del agua. Tu fe y mi fe debe ser esa semilla, y los frutos deben ser el resultado de la llenura de su Espíritu Santo. Déjame decirte, mi querido amigo y hermano, que Jesucristo es la raíz. Solo Él es la raíz que sostiene y que alimenta y que nutre la iglesia. Alabado el nombre del Señor. Sin embargo, hoy estamos viviendo en una sociedad donde cualquiera puede autopercibirse en cualquier cosa. Tú lo sabes, estamos viviendo en una generación caótica. Un hombre, si desea, puede autopercibirse en una mujer autopercibirse en un hombre, un anciano en un niño autopercibirse en un viejo, y hasta una persona, si quiere, y la ley lo puede amparar, puede autopercibirse en un animal, así como lo oyes. En un animal. Hasta ahora no he visto un caballo o una vaca haciendo huelga porque se autopercibe una persona. Pero el hombre que tiene
capacidad de razonamiento, conciencia, uso de razón y un cerebro más grande, el pecado y la ignorancia lo ha alejado tanto de la realidad que hoy todo el mundo se puede autopercibir en cualquier cosa. Una cosa impresionante lo que estamos viviendo en esta generación. Y asimismo hay una tendencia hoy que está de moda, y diría yo, con el temor de Dios, que incluso se ha tratado de filtrar esto a la iglesia. Que cualquier persona sin nunca haber leído la Biblia, sin haber nacido de nuevo, sin un arrepentimiento genuino, sin tener raíces en Dios, en Cristo, de la noche a la mañana hoy está de moda que cualquier artista famoso, qué sé yo, se autoperciba como cristiano sin serlo. Déjame decirte que en la actualidad el problema no es que la gente acepte a Cristo de labios para afuera, sino que el problema es que la gente viva para Cristo. Hoy muchos presumen de ser cristianos, pero pocos son discípulos de Cristo. Tú has visto y hemos visto cómo personas viven de cualquier manera y se hacen llamar cristianos. Viven en un unión libre o practicando fornicación y hasta adulterio, cambian de pareja como cambiar de camisa y son cristianos. Cantan y escuchan obscenidades, se emborrachan, en fin, pero son cristianos. En sus redes sociales ponen en sus perfiles que son cristianas, la mayoría, algunas personas o actrices o modelos, y dicen yo soy seguidora de Cristo, pero su contenido parece más una cuenta de OnlyFans. Y lo más preocupante es que estas personas no toleran realmente escuchar un sermón doctrinal bíblico, tal vez como este, porque va en contra de su propio razonamiento acerca de quién es Dios, y entonces lamentablemente adoptan una posición de víctima y de odio contra aquellos que predican la sana doctrina. Pero ya esto el Espíritu Santo, mis queridos, lo había advertido en el segundo libro de Timoteo, el capítulo 4, porque llegará el tiempo, dice Pablo, en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan fantasías que quieran oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Yo le llamo cristianos sin raíces, que lamentablemente están sobreedificando en un fundamento que no es Cristo, sino que son ellos mismos. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, escucha esto, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Eso lo dice en San Mateo, el capítulo 16, el verso 24. Y él también dijo que un verdadero discípulo, un verdadero hijo de Dios, sería conocido por sus frutos. Alabado el nombre del Señor. ¿Y sabían ustedes que, según las estadísticas, en la actualidad, en la generación, en la sociedad en la que hoy estamos viviendo, estamos precisamente viviendo en la generación más superficial y narcisista de todos los tiempos? Y si tal vez no sabes la definición de qué es ser narcisista o el narcisismo, es una persona que tiene un aire de superioridad irrazonable y necesita constantemente la admiración excesiva de los demás. Es decir, sentir que merece tener privilegios y recibir un trato especial y esperar reconocimiento sin haber logrado absolutamente nada. Y esto, mis queridos, ha generado precisamente el resurgimiento de aptitudes e ideologías que han existido aún desde el principio, claro que sí, contrarias, por supuesto, al fundamento bíblico. Y permítame ir un poco más profundo estos minutos acerca de esto. ¿Sabían ustedes que cómo se le llaman a las personas que creen en Dios pero no en las doctrinas o en la enseñanza bíblica? Bueno, esto es algo que lleva también siglos sucediendo, y esta ideología o falsa doctrina se le conoce como el deísmo. El deísta asegura la existencia de un Dios, pero no acepta los credos de ninguna religión o enseñanzas particular de la Biblia. El deísta considera que Dios creó las leyes de la naturaleza, pero no acepta, escucha esto, no acepta
que este Dios esté representado total o parcialmente en los libros o en el libro sagrado, en la Biblia. El deísta asume tener una relación individual y autónoma con Dios, justificando sus creencias en experiencias emocionales sin argumentos basados en razonamientos humanos, mas no bíblicos. Y esto, mis queridos, es conocido también como el deísmo terapéutico moralista, donde el centro no es Dios, sino que es el hombre y sus deseos egoístas. Y por eso escuchas enseñanzas como siéntete bien contigo mismo, descubre al campeón que hay en ti. O tal vez has escuchado Dios está desesperado, está loco de amor por ti. Es más, Dios te necesita. Y lo más preocupante de esto es que en la actualidad muchos llamados cristianos, y digo cristianos entre comillas, han adoptado directa o indirectamente una ideología deísta. Y a esto se le conoce como cristianos modernos o autosuficientes. ¿Conoces alguno? Estas personas piensan que Jesucristo no es conocido necesariamente a través de la Biblia, sino a través de momentos y encuentros espirituales esporádicos que tienen bajo la influencia casi siempre de la música o ambientes con enfoque espiritual. Déjame decirte que aparte de esto, sus convicciones no tienen ningún sustento o fundamento bíblico, ya que carecen de conocimiento teológico, pues casi no estudian la palabra del Señor. La doctrina bíblica no es importante para ellos. Y esto sucede porque para estas personas su máxima autoridad de fe no es la palabra de Dios, no es la Biblia en su contexto completo, sino que en lo que ellos deciden creer o estar de acuerdo acerca de Dios o de la Biblia. En la actualidad, mis queridos, muchos que deciden creer en Dios a su manera no ven necesario creer en los fundamentos de la doctrina bíblica, sobre todo en el Nuevo Testamento y las cartas apostólicas, como por ejemplo esta que acabamos de leer, donde el mismo Espíritu Santo estableció a través de las enseñanzas de los apóstoles cómo debía ser identificada la iglesia de Jesucristo aún en estos tiempos. Y una de las enseñanzas más peligrosas de esta corriente ideológica deísta es que se magnifica de manera desproporcionada el significado del amor de Dios que tiene por el ser humano, al punto de convertir, escucha esto es tremendo, al punto de convertir a Dios en un ser permisivo, en un Dios complaciente con todo lo que el ser humano decida hacer o creer. En otras palabras, un Dios hippie, solo paz y amor. Y ellos dicen o se predica, Dios nos ama a todos sin importar la religión o la doctrina en la que estés, sin importar si crees en 3, en 5, en 2 o en 1. Todas estas religiones, dicen ellos, llevan a Dios. Él ve solo tu corazón y esto es una enseñanza no bíblica, mas sí muy peligrosa, que no tiene fundamento bíblico. Y a esto se le suma ahora el relativismo moral que hoy está tan sonado en las universidades y aún en las escuelas donde llevamos a nuestros hijos. El relativismo moral, el cual tiene como eslogan, si tu verdad te hace feliz, bien por ti. Si mi verdad me hace feliz, bien por mí. Y todos somos felices. ¿Te imaginas? Pero la Biblia, mi querido amigo y hermano, sigue diciendo que el único camino, la única verdad y la única vida es Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Por eso también la Biblia dice en Hechos 2, el verso 42, que los primeros creyentes, los primeros cristianos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Si te diste cuenta, los primeros creyentes perseveraban en la doctrina, en las enseñanzas que predicaban los apóstoles, a los cuales Cristo los comisionó. Entonces debemos perseverar hoy, en el 2024, en este tiempo moderno. Debemos perseverar de la misma forma los cristianos, los creyentes,
en la doctrina de los apóstoles hoy también, como lo hicieron en el libro de los Hechos? Déjame decirte que la respuesta es contundentemente que sí. La gente cambia, los tiempos cambian, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El lenguaje incluso se moderniza, la forma de comunicarnos puede cambiar y variar. Pero aunque los cielos y la tierra pasen, su palabra no pasará nunca. Así que nuestras raíces, mis queridos, nuestras raíces deben ser profundas en Cristo y en su palabra. Debemos echar raíces en Dios y ser así firmes, ser cristianos con raíces profundas en la palabra del Señor. ¿Alguien dice amén en los comentarios? Claro que sí. Y estamos viviendo en un tiempo donde se predican muchos evangelios, donde la gente está muy cómoda escuchando evangelios llamados evangelios de la prosperidad, llamados evangelios moralistas, llamados evangelios por obras, donde muchos dicen, no, yo me congrego en tal lugar, allá sí me gusta porque allá mandan comida al África, porque allá ayudan a los pobres, amueblan las casas de las personas que no tienen muchos utensilios en sus casas, y allá sí creo. Bueno, está bien que la iglesia o que una comunidad llamada cristiana pueda hacer obras de caridad, pueda ayudar a las personas que necesitan. Claro que sí, si tienen los recursos es una bendición, pero ese no es el evangelio que salva. Somos salvos por gracia, no por obras. Y el hecho de que las personas tiendan a generosamente ayudar a otras personas, el dar un mercado, en amoblar una casa, en mandar remesa a un lugar, no va a salvar a las personas. Lo que salva a las personas es la verdad del evangelio. Por eso debemos predicar contundentemente lo que dice la Biblia. Claro, a través de nuestras obras manifestamos que tenemos fe, pues la fe sin obras es muerta. Pero cuando dependemos de nuestras obras, déjame decirte que eso ya es humanismo y eso es tratar de ser salvo por méritos propios. Pero la Biblia dice que somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Así que estamos en un tiempo donde debemos estar arraigados, echar raíces en Cristo, para que cuando venga cualquier viento de doctrina, cualquier huracán de falsas enseñanzas, nuestra semilla o nuestra planta, como nos llama Isaías, que seríamos llamados árboles de justicia, podamos estar firmes, ser inamovibles. Mira, hace unas semanas, precisamente vino un huracán muy fuerte llamado Beryl y nos dejó sin energía prácticamente casi 2 semanas. Aunque era un huracán categoría 1 aquí en Houston, muchos árboles cayeron, haciendo estragos, incluso hubieron personas que murieron. Y estos árboles que cayeron, te puedo asegurar que eran árboles que sus raíces no eran muy profundas en la tierra, o peor aún, estaban tan secas que ya estaban muertas. Entonces, cuando vienen estos vientos fuertes, los primeros árboles que caen son aquellos que sus raíces no son profundas. Aunque se vea el tronco grande, aunque se vea el árbol frondoso, si sus raíces no están profundas en la tierra, cualquier huracán, cualquier viento lo va a derribar. Por eso el salmista nos compara mejor como palmeras. ¿Tú has visto una palmera en los lugares trópicos cuando viene un huracán? Sobre todo en la Florida, que viene el huracán y esas palmeras prácticamente sus hojas tocan el suelo y se doblan y parecieran que se van a quebrar, que se van a romper, pero cuando pasa el viento esas palmeras vuelven a estar firmes. ¿Sabes por qué? Porque la estructura de una palmera, porque las raíces son profundas, así las hizo Dios. Y el Señor nos dice, como leíamos hace un momento en el libro de los Salmos, que debemos ser como la palmera. Alabado el nombre del Señor. Plantados en la casa del Señor, porque ahí floreceremos. Entonces, este versículo de Colosenses, este pasaje, el contexto completo al cual Pablo escribe a la iglesia de Colosenses,
está exhortando a los creyentes a que echen raíces, a que sean arraigados en Cristo. Es decir, que profundicen sus raíces doctrinales, su conocimiento, todo su ser, su fe, en lo cual ellos fueron enseñados por el mismo apóstol Pablo, a que no se olviden cuando vengan estos falsos maestros con filosofías y con huecas sutilezas a engañarlos y a moverlos de donde Pablo o la palabra los plantó en la verdad del Evangelio. Pablo los exhorta a que se arraiguen a Cristo. Pero interesantemente, también Pablo usa otro término, el cual quiero a continuación que miremos. Pablo dice también que seamos sobreedificados en Él. Es decir, que sobreedifiquemos en Cristo. ¿Qué es sobreedificar? Bueno, conocemos que edificar es construir algo, ¿cierto? Cuando un grupo de trabajadores de construcción van desde cero, desde el inicio a edificar algo, pues tienen que haber un fundamento, ¿cierto? Donde van a comenzar a edificar el edificio. Sin fundamento, sin las bases, el edificio, la construcción se puede venir al suelo. Entonces, sobreedificar es construir sobre un fundamento sólido. En otras formas de decirlo, sobreedificar es continuar edificando sobre otra edificación. Y 1 Corintios, el capítulo 3 y el verso 10 al 13, nos dice Pablo algo poderosísimo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner, atención, otro fundamento que el que ya fue puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, pero mira lo que dice ahora, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta al final, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea que haya construido, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Yo quiero decirte que este pasaje es muy revelador. Este pasaje habla de 6 tipos de materiales con los que podemos sobreedificar, y 3 de ellos son de alta calidad y durabilidad, pero sobre todo son resistentes y ante el fuego de la prueba no solamente son permanentes, sino que también mejoran su condición al ser probados. ¿Cuáles son estos? ¿Recuerdas? Son oro, plata y piedras preciosas. Los otros 3 elementos de los que habla Pablo son de muy mala calidad para sobreedificar. ¿Y cuáles son esos? Bueno, dice Pablo, la madera, el heno y la hojarasca, o la paja y la hojarasca. Y estos 3 últimos elementos que acabo de mencionar, la madera, la paja y la hojarasca, podemos edificar algo que decentemente o visualmente se va a ver que hay una edificación. El problema con sobreedificar con estos últimos 3 elementos es que estos, cuando el fuego los toca, la madera, aunque se ve resistente, el fuego la va a destruir al final. Aunque en la paja se ve que tiene una figura de edificación, cuando toca el fuego la paja, se va a consumir de inmediato. De inmediato se va a consumir. Y esto pasa, ¿por qué? Igualmente con la hojarasca, que prácticamente en segundos no va a durar mucho, ya que es un elemento de combustión y se va a consumir de igual manera que la madera, que la paja y que la hojarasca. Sin embargo, cuando sobreedificamos con estos elementos que son de alta calidad y que son durables y que con el fuego antes se ponen más resistentes o son más hermosos, el oro, la plata y las piedras preciosas. Y bueno, y quiero darte la explicación de esto, porque Pablo nos está hablando de sobreedificar, que sobreedifiquemos en él. Y en Corintios nos habla de que tengamos cuidado cómo sobreedificamos. Esto precisamente se lo dice a los pastores, que son los colaboradores que sobreedifican con la predicación de la palabra a la iglesia, ¿cierto? Entonces,
cuando Pablo les dice, o el Espíritu Santo a través de Pablo les dice, que miren bien cómo sobreedifican cada uno de ustedes, porque al final, cuando venga el juicio de Dios, cuando venga el fuego que representa el juicio, pues la obra que hayan edificado, si edificaron con oro, con plata y con piedras preciosas, pues van a recibir recompensa y va la edificación a sostenerse, porque el fuego no la va a derribar, sino que antes la va a embellecer. Sin embargo, aquellos que edificaron con madera, con paja y con hojarasca, se van a dar cuenta que esa edificación, cuando llega el juicio de Dios, cuando llega el fuego y toca esa edificación, se va a venir al suelo, se va a consumir en segundos. Y la explicación para construir sobre el fundamento, atención, sobre el fundamento de un edificio con materiales resistentes como el oro, la plata y las piedras preciosas, es que es necesario, mis queridos, que los pastores y que todos aquellos que somos parte de la iglesia, de este edificio que se viene construyendo desde el origen de la iglesia en el libro de los Hechos, desde el día de Pentecostés, es necesario enseñar una sana doctrina, siendo fieles a la verdad del Evangelio y estar establecidos en Cristo. Sin embargo, construir con materiales perecederos como la madera, la paja y la hojarasca equivale a impartir enseñanzas inadecuadas y superficiales, que al final llevarán al creyente a perderse eternamente. Primera de Pedro 2:5 dice, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que agradan a Dios. Efesios 2:20 es maravilloso lo que nos dice la palabra del Señor. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, atención, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, dice, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Jesús, en una ocasión, mis queridos, puso un ejemplo con un hombre, y era un hombre prudente, y había otro hombre que era insensato. Y ambos edificaron una casa. El prudente edificó sobre la roca, nos dice. Sin embargo, el insensato edificó sobre la arena. Eso lo dice en San Mateo 7, el verso 25. Y nos dice que descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella edificación o casa. Pero el que construyó sobre la roca, el prudente, cuando vino toda esta tempestad y estos vientos, su casa no cayó porque estaba fundada, atención, sobre la roca. Sin embargo, Jesús dijo que cualquiera que oye mis palabras y no las hace, no las obedece, será comparado con aquel hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, que construyó sobre la arena. Pues vino el viento o la lluvia y se echó a perder y se vino esa edificación. Entonces, la verdadera iglesia de Jesucristo, mis queridos, está fundamentada sobre la roca que es Jesucristo el Señor. San Mateo 16:15, Jesús les dijo a sus discípulos, les preguntó y les dijo, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y algunos respondiendo dicen que algunos hombres dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta, pero el Señor quería saber qué decían sus discípulos, quién era Él para ellos, si ellos realmente lo conocían. Entonces respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y dice luego, a ti, ¿a quién? A Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y yo quiero que prestes bastante atención en este momento, porque
Jesús le dijo, o Jesús dio mejor, autoridad a la iglesia. Y le dio a Pedro precisamente las llaves o la manera, la forma para entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando Pedro usó esas llaves, cuando Pedro abrió o desató con esas llaves del reino, cuando mostró la forma de entrar al reino de los cielos. Pues en el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo, lo registra esto en Hechos, el capítulo 2 y el verso 38, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie y ahí entregó las llaves del reino. Arrepentidos, hay que arrepentirnos, y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia del Señor, mis queridos amigos y hermanos, debe seguir edificando sobre ese mismo fundamento de apóstoles y profetas. Es por eso que todos los bautismos registrados en el Nuevo Testamento, todos los bautismos aplicados por los apóstoles en la iglesia, en el Nuevo Testamento, en el resurgimiento del Evangelio a los gentiles y a todas las naciones, todo registro de un bautismo fue hecho en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Jesús le ordenó a Pedro y a los otros discípulos en San Mateo 28:19, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿se equivocó Pedro cuando predicó y dijo que habían que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús? ¿Por qué no dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Se equivocó Jesús o se equivocó Pedro o se equivocaron todos los apóstoles? No, la palabra de Dios está en completa armonía tanto en San Mateo 28:19 como en Hechos 2:38 y en todos los versos de la palabra del Señor. Dios no se contradice y Dios no se equivoca. Y cuando Dios comisionó y dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos en todas las naciones bautizándolos en el nombre, te das cuenta que hay un nombre que identifica quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Ese nombre es un nombre singular y es un nombre único. Es decir, que cuando el Señor les dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, está diciendo que hay un nombre, un solo nombre, que es el mismo nombre para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Entonces, por eso Pedro y todos los apóstoles, incluyendo Pablo, todos bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque el nombre de Jesús es el nombre del Padre, es el nombre del Hijo y es el nombre del Espíritu Santo. Jesús nunca les dijo a ellos que fueran por todas las naciones y repitieran las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús nunca pidió que repitieran esas frases. Jesús dijo que obedecieran lo que Él estaba pidiendo hacer. Te voy a poner un ejemplo. Yo me llamo José. Yo soy padre de mi hijo Nathan David. Yo soy hijo de Luz Mari Campo. Yo soy esposo de Daniela Monsalve. Pero yo tengo un nombre. Y si yo, de una manera hipotética, establezco una doctrina o un movimiento religioso y yo me autoproclamo una deidad o el Dios de esa doctrina, entonces yo le digo a mis discípulos que vayan y bauticen a todas las personas en el nombre del padre de Nathan David, en el nombre del hijo de Luz Mari Campo o en el nombre del esposo de Daniela Monsalve. ¿Tú crees que mis discípulos no entendieron? ¿Tú crees que ellos van a ir a bautizar? Te bautizo en el nombre del padre de Nathan David, del hijo de Luz Mari Campo. No, ellos saben cómo me llamo yo. De la misma manera, los apóstoles, los discípulos sabían quién era el que les estaba comisionando ir a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso no encuentras en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte, un solo registro de un bautismo hecho en los títulos o en las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te reto que busques un versículo donde haya
un bautismo que los apóstoles hayan hecho invocando o repitiendo las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. No existe. ¿Sabes por qué? Porque los apóstoles sabían cuál era el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre en el cual se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? Porque en ningún otro nombre, dice Hechos 4:12, hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y cuál es ese nombre? Lo puedes declarar aquí en los comentarios, puedes escribirlo en los comentarios. ¿Cuál es el nombre que perdona pecados? ¿Cuál es el nombre que los demonios no pueden oír porque son expulsados? ¿Cuál es el nombre que puede sanar toda enfermedad? ¿Cuál es el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario por tus y por mis pecados? Vamos, decláralo. El nombre de Jesucristo es el único que puede perdonar pecados. El nombre de Jesucristo es el nombre que el Padre, que el Dios, el único Dios que existe, desde el Antiguo Testamento a sus profetas, les prometió que revelaría un día un nombre que salvaría a su pueblo de sus pecados. Por eso, mi querido, el bautismo bíblico, el fundamento de la iglesia debe ser el mismo que predicaron los apóstoles y profetas. Tenemos que sobreedificar sobre el mismo fundamento que es Cristo y ser edificados sobre el mismo fundamento que predicaron los apóstoles y que profetizaron los profetas, el cual es Jesucristo, la piedra angular. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Y yo quiero invitarte en este momento a que reflexiones, ya para terminar, reflexionemos unos minutos en esta palabra poderosa, en esta palabra preciosa, porque la iglesia de Jesucristo tiene que seguir construyendo, edificando sobre el mismo fundamento que ya fue establecido en el libro de los Hechos, que fue establecido por los apóstoles a los cuales el Señor comisionó. Si alguien hoy se bautiza en otro nombre que no es el nombre de Jesús, déjame decirte que no estás edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Déjame decirte que todavía tienes oportunidad con la revelación de la palabra del Señor y si le permites al Espíritu Santo que te enseñe y te pueda iluminar que el bautismo es para perdón de pecados y que el bautismo, el único nombre que debe ser invocado sobre nosotros al ser sumergidos en las aguas, es el nombre de Jesucristo, tal cual como lo hicieron todos los apóstoles en todo el Nuevo Testamento. Entonces, por eso nosotros predicamos sobre el mismo fundamento. Tenemos que edificar sobre el mismo fundamento. La religión hoy enseñan otros fundamentos. La religión de hoy está edificando con madera, con paja y con hojarasca. La religión no nace de nuevo a través del agua y del Espíritu, como dijo Jesús a Nicodemo. Es necesario nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. La religión no bautiza de la manera apostólica como lo hicieron los apóstoles. No creen que el bautismo es para salvación. No reciben el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Dividen a Dios en varias personas cuando la Biblia dice que Dios es uno. Alabado el nombre del Señor. Entonces, obedeciendo este fundamento y edificando, construyendo la iglesia con el mismo fundamento hasta que Cristo venga, vamos a ser confirmados en la fe. Vamos a ser fortalecidos en la fe. Es decir, ser aprobado, estar seguros, tener la certeza en quién hemos creído. Si Dios ha bendecido tu vida a través de este devocional y esta enseñanza de la palabra del Señor, déjame saberlo en los comentarios. Di gloria a Dios. Comparte esta transmisión. Este mensaje tiene bases muy sólidas porque está fundamentado en la palabra del Señor. No nos estamos inventando nada. Es lo que los apóstoles hicieron, lo que la Biblia enseña. Solo hay un fundamento y no podemos cambiar ese fundamento que es Cristo. Así que si tu vida está arraigada en Cristo, si tu vida está siendo sobreedificada en Cristo, te aseguro que tu vida será fortalecida y confirmada en la fe.
y todos podremos en abundancia dar acciones de gracias al Señor y esperar que Él venga por nosotros, su iglesia, para salir de este mundo y estar toda la eternidad con Él. Si esta es tu esperanza también, igual que la mía, te invito en este momento que hagas una oración en este momento conmigo. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que esta palabra como semilla quede sembrada en nuestro corazón y en nuestra mente, que pueda echar raíces esta palabra en nuestras vidas para estar firmes y no estar moviéndonos por cualquier viento de doctrina. Estamos fundamentados en ti, Señor Jesús. Tú eres la roca donde está este edificio, que es tu iglesia. Bendice tu pueblo, bendice a cada oyente que ha escuchado estos minutos tu poderosa palabra. Señor, como un siervo inútil, Señor, me presento delante de ti y te pido, Señor, que me guardes, que me ayudes, Señor, a permanecer arraigado en ti, a solo sobreedificar, predicar, Señor, la doctrina bíblica, la sana doctrina, como le dijo Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Es importante, Señor, creer en ti tal cual como lo dice tu palabra. En el nombre de Jesús te presento a cada oyente, a cada amigo, a cada persona que verá esta transmisión en diferido. Te pido que tu palabra comience a transformar su vida. Si no le has entregado tu vida al Señor, te invito a que se la entregues, te invito a que hagas una oración, pero no te puedo prometer que con una oración repitiendo o con una oración, aunque tengas mucha fe, ya tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Pues los apóstoles, ninguno de ellos predicó esto. Eso es un fundamento que no es bíblico y esas son doctrinas que no están basadas en la palabra del Señor. Ningún apóstol predicó: haz esta oración y acepta a Jesús en tu corazón, dilo con tus labios y ya tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Te tengo que decir que eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. No podemos vender el Evangelio como un producto. El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todos los hombres. Así que sí te puedo decir que es un principio que tú puedas arrepentirte ahí donde tú te encuentras, ahí en tu cuarto, ahí en tu alcoba, donde tú estés en tu trabajo, que hagas una oración y le digas: Señor, me arrepiento de mis pecados, Señor, he entendido tu palabra, te pido que comiences a obrar en mí, creo a tu palabra, te recibo como mi Señor y Salvador, te pido que transformes mi vida y Señor, quiero Señor comenzar a caminar en obediencia a lo que tú has establecido para mí. El Señor dijo que hay que arrepentirnos, así que comienza a arrepentirte en este momento genuinamente de corazón. Y si te arrepientes, déjame decirte que entonces el Espíritu Santo ya comenzó a hacer una obra maravillosa en ti. Y luego lo que tendrás que hacer es buscar una iglesia de sana doctrina, un pastor que te predique la sana doctrina, la Biblia, que te predique el Evangelio con el fundamento que es Cristo. Hay que arrepentirnos, hay que nacer de agua y del Espíritu, hay que bautizarnos en el nombre de Jesús para recibir el perdón de nuestros pecados. Tú podrías pensar: me bautizaron pequeñito en la iglesia tradicional, me invocaron las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero déjame decirte que todavía no has sido bautizado. Tienes que bautizarte como lo hicieron y lo aplicaron los apóstoles a la iglesia, a los creyentes, a las personas que creían en este Evangelio, como Jesús lo ordenó. Hay que bautizarnos en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y te tengo una noticia: hay un regalo de parte de Dios para ti si has creído. Es el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para todos cuanto el Señor llamare, para tus hijos y tu generación. Así que si crees, serás salvo tú y toda tu casa. Todo comienza con un acto de fe, con una oración, con un arrepentimiento, pero ahí no termina todo. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a salir adelante, aferrados de su mano, a que podamos comenzar a dar pasos hacia un nuevo nacimiento, a morir a nuestra vieja naturaleza y a nacer de nuevo, porque eso es lo que representa el bautismo,
morir a nuestro viejo hombre, ser sepultados, pero resucitar a una nueva vida en Cristo, con nuestros pecados ya totalmente desaparecidos, pues Él prometió sepultarlos en el fondo de la mar, y el nombre que Él usa para perdonar nuestros pecados está cubierto de sangre. El nombre de Jesús es el único que puede limpiarnos de nuestros pecados. Así que te invito a que recibas a Cristo en tu corazón. Si no te congregas en una iglesia, si esta fue tu primera vez, te invito a que me escribas en redes sociales o por Messenger, y también estamos dando estudios bíblicos por Zoom los martes y los miércoles, y ahí puedo instruirte para que cada vez vayas creciendo en la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Quiero saludar a todas las personas que estuvieron conectadas antes de terminar. Gloria a Dios. Gracias a todos. Hermana Sandra Marín, Dios me la bendiga. Desde Miami, bendiciones y saludos a sus hijos. Hermana Mayra Barbosa, Jonathan Álvarez, Dios te bendiga. Bueno, mi madrecita está aquí, Luz Mari, Dios la bendiga, mami. José Wilmer Martínez González, Artur Reza, Franklin, ayúdenme a compartir esa transmisión para que muchos puedan ser impactados y alcanzados por el Evangelio del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, bendiciones a todos ustedes, los dejo ya esta noche, se nos fue el tiempo. Saludos a todos, Eden Giraldo, Víctor Camacho, ya saben. Si necesitan estudios bíblicos, por favor escríbame y con mucho gusto tendremos un tiempo para estudiar la palabra del Señor. Porque a eso nos mandó el Señor. No a ser solamente cristianos de nombre, porque hoy el título de cristiano está muy de moda, que todo el mundo se haga o se autoperciba cristiano. Y a veces el cristiano se percibe, o es el hábito de tener una Biblia y de ir a una iglesia cada 8 días. Pero Jesús nos mandó a ser discípulos. Y eso es diferente. El discípulo se parece a su maestro. El discípulo adopta las enseñanzas de su maestro. Y el discípulo llega a parecerse tanto al maestro que lo pueden confundir. Entonces, el Señor quiere que seamos los discípulos de Él, que nos parezcamos a Él y que adoptemos sus enseñanzas y las obedezcamos. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios esté contigo. Bendiciones. Nos vemos el próximo jueves a las 9:30.